Así que, Perfecto. cuando quieran. Tal vez igual decirles que Ismael va a presentarse, va a presentar lo que hace, cómo él apoya desde su área al emprendimiento como tal, y después sí vamos a tener un tiempo donde le puedan hacer preguntas más específicas, preguntas que están relacionadas a sus emprendimientos, a sus ideas, a lo que fuera. Así que muchas gracias, Isma. The floor is yours. Gracias, Vale. Un gusto para mí estar acá y poder compartir este tiempo con ustedes. Agradezco mucho al equipo de Moonlight, que siempre está viendo las mejores formas de apoyar a su comunidad de mujeres emprendedoras, de emprendimientos responsables y de emprendimientos de impacto. Nosotros desde Bernal y Franco, que es el bufete que represento en esta ocasión, somos expertos en asesoramiento empresarial, corporativo, de negocios, justamente tanto para grandes empresas como para emprendimientos nacientes, emprendimientos tecnológicos, emprendimientos de impacto o emprendimientos que tienen mucho potencial. Y es por eso que hemos hecho esta alianza, esta sinergia con la comunidad para poder también dar tips prácticos y orientación general que les permita aplicarla a sus proyecciones de negocios. Y también, evidentemente, si es que necesitan ya un tema de dudas específicas, vamos a tener un conversatorio en donde podamos intercambiar ciertos criterios, etc. Yo soy Ismael Franco, soy abogado corporativo, graduado de la Universidad Privada Boliviana, con una maestría en regulación de negocios internacionales, litigio y arbitraje por la Universidad de Nueva York. También cuento con diplomados en administración de negocios por el INCAE, en arbitraje por la American University Washington DC y en liderazgo y competitividad global por Georgetown University. Nosotros lo que buscamos desde la filosofía del bufete Bernal y Franco es ayudar a estados y a pequeños emprendimientos, porque creemos que son el futuro de Bolivia, porque creemos que la reactivación económica es muy importante y además porque fomentamos que los emprendimientos, los empresarios encuentren un mejor asesoramiento frente a todos los desafíos que tienen para poder posicionar sus productos en el mercado boliviano e internacional. Lo que nos gustaría y a lo que le apostamos es que ustedes y todas las empresas a las que asesoramos o que son parte de estos webinars, de estas charlas o cualquier conversatorio, apunten a escalar sus negocios, apunten a recibir la mejor de las asesorías para ser muy competitivas y que en algún momento podamos ver todos sus productos o sus servicios en las mejores ligas, en las mejores no sé, está en los mejores sitios de los supermercados, o en los mejores sitios de los canales de distribución, o si son emprendimientos digitales, nos bajemos todos los usuarios, sus plataformas, etcétera, para ayudar a darle una mejor calidad al consumidor y al usuario. Entonces, este desafío conjunto que ustedes están tomando como emprendedores, han tomado la decisión correcta de entrar a la comunidad porque pues acá tenemos expertos y expertas que les van a guiar en todo el proceso financiero, administrativo, etcétera. Y gracias a los convenios, ahora también podemos hablar del tema legal. Lo primero que vamos a conversar es, vamos a ir generando un cierre de diapositiva y una apertura de infografía para tener una forma más didáctica de presentación. Y luego de algunos ejemplos, luego de algunos um, tips para tomar en cuenta en todo el tema de la planificación legal empresarial, ya podemos abrir el conversatorio para que podamos tener una charla amena, didáctica, en donde nos podamos enterar de sus problemas, de sus retos y así continuar conversando. Entonces, ¿qué debería saber en principio cualquier emprendedor para planificar la estructura de su empresa? Muchas personas creen que existe solo un fin empresarial o que en realidad hay una única estructura y que la burocracia del Estado muchas veces no permite o ahoga al emprendedor. Y realmente tenemos pues muchísimas publicaciones, muchísimos editoriales, entradas, posts, etcétera, en redes sociales que definen que Bolivia es un infierno fiscal, que Bolivia es el lugar en donde hacer negocios es más difícil y en donde la informalidad es reinante.
sin ánimo de desmentir todas estas experiencias que comparten muchos emprendedores que al final resultan ser ciertas en muchos o por muchos motivos. El tema principal de un emprendedor todavía necesita de definirse en cuanto a su visión para poder darle un asesoramiento legal adecuado y que justo no caiga en la trampa de formalizarse en la estructura incorrecta y que esto luego repercuta en que la burocracia, las problemáticas de negocio no se ajusten a sus necesidades y justamente por eso luego emita sus reclamos, sus quejas a nivel público. Nosotros, al margen de respetar estas opiniones y creo que son ciertas, de todas maneras vemos que el opinar de esa manera del sistema boliviano lo que hace es desincentivar la inversión. Y muchas veces ustedes como emprendedores lo que más necesitan es inversionistas, personas que crean en su proyecto. Entonces, esta contradicción entre indicar que Bolivia es el peor lugar para hacer negocios, pero a la vez tratar de atraer negocios, es la que tratamos de solucionar, tratamos de que tomen decisiones adecuadas y de esa manera, pues, puedan conseguir este ansiado financiamiento que les va a permitir escalar el negocio. Entonces, lo primero en todo negocio, y esto tiene mucho efecto legal, es cuál es la intención. Si van a tener un fin de lucro, si van a tener un fin de impacto, o si van a tener un fin benéfico. Y obviamente estructuras mixtas que se pueden ir explorando, de tanto lucro como impacto, o benéfico con impacto, o incluso lucro y benéfico a la vez. Entonces, esto es muy importante para poder entender posteriormente cuál es el efecto que se va a tener en el estatus regulatorio de las unidades de negocio que quisieran tener. El fin de lucro básicamente no se necesita mucha definición, pero es la intención de generar ganancias o utilidades. El fin de lucro significa que uno invierte o destina capital y lo que requiere cuando destina ese capital es rentabilidad. Y la rentabilidad va, pues, regir en todos los aspectos de las decisiones de negocios del emprendedor. El fin de impacto, por otro lado, no mide solamente la rentabilidad, sino que existen otros indicadores que podrían justificar que el negocio exista a pesar de tener una rentabilidad baja. Tiene que ser sostenible, pero su rentabilidad podría ser baja. Sin embargo, sus metas de impacto, como, no sé, haber logrado el beneficio de toda una comunidad, el beneficio de todo un vecindario, el beneficio de todos los deportistas o el beneficio de todos los artistas, etcétera, es algo que puede medirse y que muchas veces va a ser la intención que muchos emprendedores tengan. El fin benéfico, por otro lado, no solo busca el beneficio y la sostenibilidad, sino que va más allá, administra proyectos de cooperación y colaboración que muchas veces incluso van a resultar a pérdida porque simplemente se ejecutan fondos. Entonces, los fines benéficos generalmente obtienen donaciones o canalizan donaciones para pues, tratar de generar un bien social para personas de escasos recursos, para personas con distintas discapacidades o personas que tienen algún tipo de condición minoritaria que hace que no puedan acceder o que encuentran una barrera al momento de acceder a los bienes y servicios del Estado. Entonces, muchas veces también eso es un emprendimiento, aun cuando tenga una estructura sin fines de lucro y tenga una estructura de pérdida, de ejecución de acciones de donación o de proyectos de cooperación, también es importante que lo tomemos en cuenta porque esas personas también son emprendedores. Entonces, ahí la pregunta es, una vez que sabemos estas opciones que uno tiene en el momento de emprender, lo primero es entonces sí cuestionarnos cuál es la estructura que más le conviene a mi emprendimiento. ¿Quiero que mi emprendimiento sea un emprendimiento social o quiero que mi emprendimiento sea un emprendimiento con fin de lucro? Entonces, para ello, confírmame por favor que se ve la infografía. Sí, ¿verdad? Ok. Para ello hemos preparado una infografía que justamente lo que busca es entender cuándo un emprendimiento es social y a qué público está dirigido, a qué tipo de inversiones puede atraer, y cuándo un emprendimiento es meramente comercial. Entonces, si el emprendimiento es una iniciativa social,
significa que ustedes no solo quieren reportar rentabilidad, sino que lo que quieren es transformar una realidad, sea de una comunidad, de un grupo de personas, o un grupo social, o también el medio ambiente o de los medios de subsistencia o el hábitat en donde vivimos. Y las metas que se fijan son metas de impacto, en donde ustedes quieren llegar a reconocer con distintos indicadores, eh, situaciones intangibles que muchas veces no les van a reportar una ganancia o un profit. Entonces, obviamente van a ser la iniciativa sostenible económicamente, pero el emprendimiento social lo que busca más allá de la economía es la ejecución de proyectos que sean en beneficio de todos, de la sociedad. Entonces, muchas veces podrían ustedes sentirse tentadas a fundar en estos casos una organización sin fines de lucro. Los dos tipos de organizaciones sin fines de lucro son las fundaciones y las asociaciones. La fundación lo que tiene son instituyentes que destinan un patrimonio para una causa benéfica. Por ejemplo, la Fundación Patiño fue constituida porque el instituyente, el empresario famoso Simón Patiño, destina un patrimonio, una serie de fondos, los quita de su propio control, de su propiedad, y los transfiere a esta fundación para que esta fundación administre los recursos, genere más capital a través de sus inversiones y con eso se pueden financiar becas para estudiantes destacados a universidades europeas. Entonces, en la fundación, lo que uno busca, la estructura de la fundación, está basada en cuántos fondos uno tiene para disponer y ejecutar para la causa. Mientras que, por otro lado, en la asociación, lo que existe es un conjunto de personas que aportan no solo recursos, sino también recursos y trabajo para generar el beneficio, el impacto, sea en la sociedad o sea en sus propios asociados. Por ejemplo, un club de voluntarios. Podría ser un club que se reúne para construir casas en lugares desfavorecidos. Ahí no solo se está aportando dinero, no solo se está obteniendo cooperación, sino que también los asociados están comprometidos a pues realizar actividades, por ejemplo, su fuerza de trabajo. Pueden incluso estas asociaciones no solo ser en beneficio de la sociedad, sino incluso los mismos asociados. Por ejemplo, el club de tenis o el club de golf son clubes deportivos en donde las personas destinan un patrimonio, pero sin fin de lucro, no quieren realizar actividades económicas para ganar una rentabilidad, sino que los destinan, este patrimonio, para construir una cancha de tenis en donde puedan jugar tenis, puedan divertirse, puedan hacer ejercicio, puedan, no sé, pues desarrollar su pasión. Entonces, también las asociaciones son una fuente de vínculos en comunidad formal, que podría ser el caso de algunos de ustedes que quiera optar por estas estructuras. Estas estructuras son buenas porque en estas dos estructuras está prohibido repartirse las utilidades. Es decir, ustedes pueden generar ingresos, van a tener gastos, pero la diferencia entre el ingreso y el gasto, si es que existe, o sea, una ganancia, esa ganancia no se puede repartir entre asociados, instituyentes, no va a nadie en particular, sino que solo puede redistribuirse en la actividad social, en el fin que se quiere buscar. Entonces, como estas estructuras están diseñadas de esa manera, son muy buenas para ejecutar proyectos de cooperación internacional. Porque justo los donantes, los cooperantes, ven que esas estructuras dan la garantía de que nadie se va a embolsillar el dinero, que va a tener que ser ejecutado sí o sí dentro de la fundación o de la asociación. Entonces, la cooperación ve con buenos ojos a estas fundaciones o asociaciones para darle los recursos de donación, etcétera, para la ejecución de proyectos. Entonces, si ustedes están apuntando a un financiamiento de cooperación o de donación o de ciertos actores externos, filantrópicos, etcétera, es bueno que escojan estas estructuras. Sin embargo, también están las sociedades comerciales. En una sociedad comercial lo que hacen los inversionistas es destinar un patrimonio y ellos sí lo que quieren fundamentalmente es el fin de lucro, pues quieren que la inversión que han realizado retorne en la manera de dividendos por la utilidad que llega. Entonces hay dos tipos, los dos tipos más importantes son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Y evidentemente, inclusive si ustedes quieren
tener una meta de impacto, podrían ser sociedades comerciales, podrían tener el fin de lucro, pero reconciliarlo con la meta de impacto y valorar que es, lo que están haciendo es vender estos productos para darle sostenibilidad económica a su negocio, pero también para cumplir sus metas sociales. Por ejemplo, si ustedes producen productos amigables con el medio ambiente, si producen productos que tengan un impacto en la comunidad o los hacen a bajo costo porque no quieren lucrar tanto como otras cadenas u otras empresas más con metas más agresivas, etcétera. Entonces, el que ustedes sean emprendimiento social o quieran lograr una razón de impacto en la sociedad no les limita a que hagan emprendimientos comerciales. Sin embargo, obviamente, esto tiene que ser discutido entre todos los socios como una meta, una misión y una visión que tienen más amplia de recibir utilidades. Porque de otra manera, alguno de los socios podría decir, no, yo quiero que me den mi utilidad, no quiero que vendan tan barato, no quiero que hagan asistencia, no quiero que tengan responsabilidad social empresarial, lo que yo quiero es ganar dinero. Entonces es importante que siempre, si van a hacer emprendimiento social y escogen figuras destinadas al emprendimiento comercial, lo hagan siempre compatibilizando esta idea y logrando el acuerdo de todos los socios que están en el equipo o del proyecto que se está realizando. Obviamente estos emprendimientos antes solo se hacían si uno tenía esta ambición del lucro. Sin embargo, ahora también son muy valorados a la hora de ganar premios de responsabilidad, premios de impacto y de valoración como empresas fundamentalmente amigables con una comunidad determinada, etc. Entonces, no es que no van a recibir financiamiento, pero lo van a recibir de otras fuentes que no necesariamente va a ser cooperación internacional. Posteriormente, si uno ya define si va a ser su emprendimiento social o va a ser emprendimiento con fin de lucro, lo que tiene que hacer es registrarlo. Y las tres posibilidades de registro más comunes para un emprendimiento comercial son la empresa unipersonal o comerciante individual, la sociedad de responsabilidad limitada o la sociedad anónima. Ahora, ¿por qué una persona o un emprendedor debería generar sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima? Si muchas veces es más caro, el trámite es más complejo, existe un problema de burocracia, de multas más encarecidas, más onerosas, etcétera, que hacen a veces restrictivo el proyecto. La respuesta es bien firme. Si las ambiciones son bajas dentro del emprendimiento, si solo es un emprendimiento de subsistencia que tiene una sola persona que se hace cargo de todo, la empresa unipersonal es una buena opción. Es barata, es fácil de constituir, se registra en un día en fondo de empresa, uno destina un pequeño patrimonio para hacer sus actividades comerciales y listo, ya no hay mucho más problema. Sin embargo, si es que ustedes van a querer o tienen esa ambición de buscar financiadores o buscar socios que se añadan, que se agreguen, integren al riesgo de su proyecto, es decir, que no les presten plata, sino que les den dinero o capital al riesgo de que si se gana, pues se reparten los beneficios, y si se pierde, pues ninguno tuvo la culpa. Entonces es necesario que se formalicen como sociedad. Porque de otra manera, lo que muchos emprendedores o emprendedoras cometen como error en un determinado momento, es poner la empresa unipersonal a nombre de solo uno de los o las socios. Y si la empresa unipersonal está a nombre de uno y no a nombre de los demás, esto puede desde dar una mala reputación corporativa, un fraude en donde el titular de la empresa se lleva el dinero y no lo distribuye, no cumple los acuerdos internos con los demás socios, que no son válidos porque el Código de Comercio expresa que estas sociedades solo son válidas si se registran en el fondo de empresa, en el registro de comercio. O también puede pasar de que la empresa esté sujeta a un riesgo de mercado. Hay actividades con más riesgo que otras. Por ejemplo, un taller de costura que hace jeans no tiene mucho riesgo. O sea, el peor de los riesgos es que un consumidor se enoje porque el jeans se rompió en muy poco tiempo, o la calidad o el color. Mientras que un restaurante tiene más riesgo, porque el restaurante está preparando comida y la preparación puede incluir riesgos de intoxicación, riesgos de mala manipulación, riesgos de
pues, contaminación de las preparaciones, etcétera. Y si es que estos riesgos llegan a afectar a un consumidor, el consumidor podría tener acción contra la empresa. Y si tiene una acción contra la empresa, podría tratar de recuperar daños y perjuicios que exceden al patrimonio de esa empresa y podrían atacar directamente a las cuentas o a los bienes del titular de la empresa unipersonal. Entonces, la persona que da su nombre como empresa unipersonal se está comprometiendo no solo la pequeña contabilidad de su negocio, sino sus bienes personales como garantía de sus operaciones. Mientras que en las sociedades, la responsabilidad limitada, justo los grandes académicos de las revoluciones industriales dicen que a mediados del siglo XIX, el mayor invento de la revolución industrial no fue la locomotora o la electricidad, fue la responsabilidad limitada, porque esto permitió que grandes proyectos puedan atraer muchos inversionistas que no iban a estar personalmente atados a una responsabilidad por el proyecto. Digamos que uno hace un tren y se necesita para hacer un tren con unas líneas férreas y un ferrocarril, no sé, 10 millones de dólares. Entonces, para financiar 10 millones de dólares, uno tiene que publicar en el periódico, llamar a toda la gente con ahorros a que financien este gran megaproyecto. Y antes la gente, antes de que se invente este concepto de responsabilidad limitada, la gente pues no quería dar ni 100, ni 1000, ni 10,000 dólares, porque el hecho de ser dueño de la empresa podría causar de que si el tren se descarrila y causa daños y muere gente, toda esta gente demande a todos los que están o aparecen como dueños de la sociedad. Sin embargo, con la responsabilidad limitada, justamente el patrimonio de la inversión, solo el patrimonio de la inversión es el que responde por daños, y si es que los daños exceden ese patrimonio, la sociedad simplemente se liquida, quiebra, pero no se traspasa la responsabilidad a sus dueños. Entonces, en emprendimientos de alto riesgo, gastronómicos, de transporte, emprendimientos que requieren de ciertas certificaciones o de ciertas garantías o que son experimentales y a veces no se sabe cuál va a ser el resultado final, es conveniente tener la sociedad para evitar reclamos de terceros. Entonces, las dos razones por las cuales los emprendedores se tendrían que poner a pensar de que es necesaria esa sociedad es uno, si tienen la ambición de llamar a socios inversionistas o ya tienen socios inversionistas, o si su actividad va a tener algún riesgo que luego les exponga o les sobrepase si solo hay un titular como empresa unipersonal. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ahora vemos, una vez que uno decide, ok, tengo inversionistas, ¿qué hago? ¿Una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima? Entonces, lo primero que vamos a ver es las diferencias entre una SRL y una SA. Lo primero que podemos decir es lo siguiente. En la SRL lo que prima es la confianza. Es decir, que la SRL está diseñada para emprendedores e inversionistas que confían el uno con el otro y quieren atarse entre ellos a que se realice el emprendimiento porque son un equipo, porque el emprendimiento no podría surgir si alguno de ellos falla. Entonces, cada socio tendrá algún atributo que lo hace diferenciador y la sociedad está cerrada a que no desea que entren más socios o socias sin la aprobación de la mayoría del equipo, de 2/3 del equipo. Entonces, es muy difícil incluir socios ajenos al grupo de fundadores, a menos que se cuente con esta aprobación. El número de socios que puede haber es de 2 a 25 socios en la SRL. Una ventaja de las SRLs es que las tarifas de los registros son menos costosas, no tiene que tener un directorio ni un síndico, entonces su estructura organizacional es barata, tiene un gerente general y tiene una asamblea de socios, nada más. Y los socios toman las decisiones, nombran al gerente y el gerente ya se dedica a la dirección operativa de la sociedad. Y además las SRLs tienen menos obligaciones legales y menos libros corporativos, etc. Lo único que tiene que hacer es un acta ordinaria de socios cada año para ver el tema de los balances y el tema de
si es que ha habido utilidades, distribuirse o reinvertir esas utilidades, y un libro de registro de socios en donde se registran las cuotas de capital de las personas que tienen la participación, pero no tienen muchas más obligaciones, no son muy fiscalizadas. Mientras que la sociedad anónima, por otro lado, es una sociedad más sofisticada, porque el capital es abierto, por eso se llama anónimo, porque realmente nadie sabe quiénes conforman una sociedad anónima. El capital va cambiando de manos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está representado no por personas que confían la una con la otra, sino por cartones accionarios, títulos, son títulos valores, en donde se consigna la propiedad en una sociedad anónima. Entonces, esos cartones pueden un día estar a mi nombre, pero yo los vendo a nombre de otra persona, y esa otra persona los puede vender a nombre de otros, etcétera. Entonces, como la transferencia es libre, no se puede restringir a que los accionistas compren o vendan sus participaciones. Además, el gobierno corporativo es más estricto porque aparte de tener un grupo de socios que deciden como socios, se tiene que nombrar un directorio y un síndico que realice la labor de fiscalización de la sociedad. Esto genera más transparencia en la rendición de cuentas porque los directores deliberan las mejores formas de enfrentar el negocio, diseñar una estrategia, etcétera. Y es ideal para iniciativas que buscan capital del público, o sea, por si ustedes lo que quieren es convocar a varios inversionistas, a personas que tienen un poquito de ahorro, de liquidez, a que crean en su proyecto. ¿Por qué? Porque todas esas personas van a comprar acciones, les van a dar capital a cambio de acciones, y obviamente esas personas lo que buscan, lo que especulan, no solo es utilidades, muchas veces habrá utilidades y otras veces no va a haber utilidades, pero también especulan con el valor de la acción por sí misma. Si la empresa es buena, eso significa que más gente va a querer invertir. Entonces eso significa que la gente que ya invirtió primero puede vender a más precio, a sobreprecio, el valor de las acciones y ganar de eso. Entonces también permite ciertas proyecciones, especulaciones para que la gente se anime a comprar acciones como una forma de creer no solo en el modelo de negocio, o sea, no solo en la rentabilidad del negocio, sino en el valor de la empresa, por su reputación, por sus activos, por su futuro, por su equipo, etcétera. Pero obviamente el problema es que las SEAs tienen que contar con estatutos, tienen que presentar memorias anuales, reportes del síndico. Entonces, todos estos documentos hacen más compleja y costosa la operación y al final se requieren de grandes capitales para administrarse. Entonces, por ello, muchas veces lo que se recomienda es que se empiece con SRL, pero existen emprendimientos que están listos para hacer SEAs porque tienen justo esta ambición de lograr recaudar suficiente capital para expandir sus operaciones rápidamente. Y es lo aconsejable entonces que tomen esta figura desde el principio y la administren de la mejor forma posible. Entonces, siempre los aspectos que tenemos que considerar cuando queremos ya iniciar el emprendimiento a nivel comercial es qué actividad va a tener el emprendimiento. ¿Va a ser regulada o no va a ser regulada? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Va a haber algún fin social o solo queremos dar un producto a consumidores para que los consumidores nos paguen? Entonces ahí entramos a, bueno, ¿será unipersonal? ¿Será SDL? ¿Será SA? ¿Cuántos socios quiero tener y cómo quiero manejar esta confianza o esta anonimidad en la participación de las inversiones? ¿Qué capital va a tener? Es un punto muy importante, porque sea que uno inicie con un emprendimiento unipersonal o sociedad, tiene que registrar ante el registro de comercio un capital para las operaciones. Y muchas veces, si es que uno hace una elección de capital equivocado, por ejemplo, dice, ay, le pongamos un capital nominal, 1.000 bolivianos, 5.000 bolivianos. Y luego, a fin de año, sus pérdidas, porque ha tenido que gastar de su propio bolsillo para seguir manteniendo el negocio. Sus pérdidas exceden el capital, el Código de Comercio dice que esa empresa debería disolverse o debería aumentarse el capital para cubrir esas pérdidas, si es que las pérdidas exceden más del 51% del capital que uno tiene. Entonces, la regla general es que ustedes hagan una proyección de cuánto gasto van a tener en el año y por lo menos el capital cubra esos gastos para no estar entrando en problemas de capitalización posterior o quiebra técnica. Además, tienen que preguntarse quiénes van a ser sus socios o sus financiadores, cómo quieren establecer la relación con esos socios, si quieren meterlos a la sociedad y que compartan el riesgo, o quieren simplemente préstamos, prestarse para poder
pues obtener un beneficio inmediato de ese dinero, hacerlo correr y pagar intereses o pagar rentabilidad y capital a los terceros financiadores. Y luego ahí ya surge la pregunta de qué contratos clave deberás hacer. Y los contratos clave se refieren a todas las relaciones que ustedes van a tener. Van a tener relaciones con un proveedor de bienes, materia prima para transformarla en un producto final. Van a tener un contrato para la estructura, la infraestructura de las tiendas físicas o del hosting y de las páginas de web de desarrollo digital para su negocio. Van a tener contratos con los propios usuarios o consumidores, les tienen que hacer firmar algo o no, dependiendo de qué tipo de producto o servicio se ofrece al público. Entonces, los contratos son otra área en donde se necesita muchísimo asesoramiento legal, pero también mucha visión de si es necesario, ¿no?, que se pongan por escrito y que se hagan firmar, que se cause ese efecto de firma de las personas, de tal manera de que psicológicamente se traten de hacer cumplir, porque pues hay mucho, sea dinero, sea recursos, sea valores en juego. Y obviamente, ¿qué usuarios van a tener? ¿Hay riesgos con el usuario? La ley 453, que es la Ley General de Defensa de Derechos de Usuarios y de Consumidores, prohíbe el abuso, prohíbe la inequidad, prohíbe la diferenciación de precios, prohíbe la discriminación, prohíbe la publicidad engañosa, prohíbe muchas cosas que uno tiene que entender que son riesgos legales, que en algún momento uno puede decir, no, pero no importa, tal vez el Viceministerio de Defensa del Consumidor nunca me fiscalice, o asumo el riesgo porque es muy probable que mis operaciones son muy chiquitas. Sin embargo, cada vez más con esta presencia, omnipresencia de la tecnología y de las redes sociales, se ha visto que negocios desde los más grandes hasta los más pequeños son boicoteados porque su reputación no funciona a nivel de que han llegado a un incumplimiento con el usuario, de que han abusado, de que han hecho una publicidad equivocada de sus productos, etcétera, y por lo tanto se vuelven polémicas que luego son bien difíciles de detener y que hacen que todo el esfuerzo en levantar el emprendimiento se caiga porque los usuarios encuentran vías de queja o encuentran vías de insatisfacción. Entonces es muy importante que tengan todos estos protocolos internos de entender cómo manejar sus relaciones, porque muchas veces esas relaciones van a tener un impacto legal. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una infografía sobre cómo despegar en el sector gastronómico. Pero así como esta como ejemplo, pues así cualquier otro emprendimiento, tipo de emprendimiento, debería tratar de seguir las mismas consideraciones al momento de tratar de emprender. Entonces, por ejemplo, digamos que uno quiere hacer un food truck, es un emprendimiento que quiere hacer un carrito de comida y que tiene un producto muy importante, algo rico que el usuario le va a gustar y quiere parquearse en una esquina para que los usuarios puedan tomar los productos. Entonces, lo primero es el método Lean Startup, es lo mejor para poder comenzar con los emprendimientos. Entiendo que ya han debido recibir alguna capacitación sobre esto, pero no se necesitan viejos planes de negocio tradicionales con miles de hojas, una tesis de universidad para hacer un pequeño carrito de comidas. En realidad, por ejemplo, gracias a la pandemia, incluso se han desmaterializado todos los establecimientos, no hay grandes inversiones, no es que uno tiene una visión de un super restaurante de 5 estrellas, sino que tal vez puede empezar pequeño y barato para ver si se equivoca, pues no perder mucho dinero, pero hay que equivocarse rápido, hay que testear el mercado, hay que experimentar. Sin embargo, experimentar no significa dañar la salud del usuario o pasarse por encima las reglas tributarias, regulatorias, etcétera. Entonces, digamos que ustedes optan por un food truck o pueden usar cocinas compartidas para tratar sus platos y los prototipos y la experiencia, todo va a generar un sabor distinto, un valor agregado para el usuario. Una vez que empiezan, de todas maneras, tienen que organizar su empresa. Y, por ejemplo, a un food truck le podría convenir ser una empresa unipersonal, porque obviamente es más barato, porque además, si es persona, puede acceder al régimen tributario simplificado, por lo tanto, pagar de forma más coherente y menos rígida o sea, el IVA en particular, los impuestos, a partir de liquidaciones trimestrales que no son
tan fuertes como los formularios de IVA y de IOE. Además, los trámites de registro son más rápidos y más bajo costo, y entonces pueden destinarle activos personales a su establecimiento. Sin embargo, ¿cuándo podrían registrarse como sociedad de responsabilidad limitada o como sociedad comercial? Cuando tienen socios, cuando alguien ha puesto el carrito, otro ha puesto la cocina y otro está poniendo el talento. Si es así, entonces hay que dejar en claro los derechos, obligaciones y participaciones de cada uno. Y si uno solo quiere hacerlo como unipersonal y tomar solo el riesgo, pues por eso luego hay estafas, se rompen amistades, se rompen relaciones y muchos incumplimientos o problemas podrían generar que el emprendimiento fracase por culpa de conflictos en el equipo. Entonces, en esos casos es posible que sea conveniente registrarlo como SRL. También si necesitan realizar grandes inversiones o grandes compras como hornos, muebles, cocinas, instrumentos, y por lo tanto necesitan financiamiento de terceros. Y también cuando pues quieren protegerse frente a riesgos como la indisposición de consumidores, la destrucción del local por si se quema el carrito o se quema el restaurante, o incumplimiento de contratos, si tomar un contrato grande de catering y luego no lo pueden cumplir, pues que por lo menos no sea que la persona tenga que responder con su propia plata por ese incumplimiento, sino solo la inversión que han realizado. Una vez que eligen su estructura, tienen que observar las regulaciones. ¿Con quién me relaciono? No me relaciono solo con clientes. Esos clientes se podrían indisponer y tiene que haber alguien que los proteja. En este caso, los gobiernos municipales son los que regulan la actividad de gastronomía. Entonces, se certifica la higiene y las buenas prácticas de manipuleo con una licencia de funcionamiento de la alcaldía. También el municipio puede tener normas específicas donde pueden parquear los food trucks, donde pueden asentarse vivanderos, en qué espacios públicos sí, en qué espacios públicos no. Además, los cocineros tienen que tener carnet de manipulación alimentaria, tienen que obtener certificación de fumigación, tienen que cumplir con el protocolo de bioseguridad en estas épocas de pandemia, etcétera. Entonces, el mapeo de las regulaciones aplicables a mi producto es bien importante para considerar. Posteriormente también hay que proteger la marca y la propiedad intelectual. En el caso, por ejemplo, de un emprendimiento gastronómico, las recetas no son patentables, pero la marca sí, porque básicamente muestra la reputación de tu producto o servicio. Y también puede servir para franquiciar, para generar extensiones del emprendimiento gastronómico que no sean administradas por uno, pero que sí le generen un poco de rentabilidad. Entonces, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual puede registrar tu marca, se puede monitorear el uso en redes sociales para que nadie trate de competir con ustedes deslealmente y tratar de confundir al usuario diciéndole que venga a su local en lugar del tuyo, etcétera. Entonces, algo que también es bien importante. Otros tips útiles, por ejemplo, ya en el tema gastronómico, que también tienen que firmar contratos y alianzas con apps de delivery, por ejemplo, o obtener autorización de la J para sus promociones empresariales, porque si no les puede caer una multa muy fuerte. Entonces siempre tienen que tener a su lado un abogado y un contador que les haga bien las regulaciones, que les ayude a navegar las regulaciones aplicables a su modelo de negocio y que les ayude a contabilizar bien sus participaciones, inversiones, activos, tributos aplicables, etcétera, para no entrar en conflicto luego por un eventual incumplimiento o un descuido. Entonces, esto, si bien es una infografía que como ejemplo, a modo de ejemplo, hemos utilizado de un caso gastronómico, se puede aplicar o es la hoja de ruta para analizar todos los temas legales que puede tener cualquier tipo de emprendimiento por su naturaleza. Entonces, en el conversatorio podrían ustedes tomar nota y comentarme o preguntarme y a cosas específicas sobre su negocio. Ahora, un poco de temas impositivos que siempre es importante que conozcan es que las actividades ordinarias empresariales tienen tres impuestos muy importantes que son fundamentales a la hora de calcular la rentabilidad de un emprendimiento. Obviamente hay otros impuestos que aplican a actividades específicas, como impuesto a las entidades financieras, que es una alícuota adicional al IVA, o alícuotas adicionales a la minería, o regalías mineras, o existen muchos otros tributos, el ICE, consumos específicos para bienes importados. O sea, hay muchas cosas que pueden también aplicar, pero fundamentalmente son tres. Uno es el IVA, y el IVA tiene una justificación, una característica muy importante. El IVA significa que yo como emprendedor le estoy otorgando un valor agregado al producto que estoy vendiendo.
Y el Estado pues toma en cada parte de la cadena de producción de este bien o del servicio que se está ofreciendo al público, el Estado va tomando un pequeño pedacito de alícuota para financiar sus propias actividades de salud, de bienestar, etcétera, para la comunidad. Entonces, en este caso, el concepto principal es que, bueno, pues uno toma, cuando vende, recibe un ingreso y el 13% del ingreso que recibe es un débito fiscal, es algo que tiene que pagar mensualmente al fisco, a la autoridad tributaria. Sin embargo, el valor agregado del bien no solo lo estoy dando yo, sino lo han dado todas las personas en la cadena de producción que han transformado el bien antes que yo, que me han dado la materia prima o me han dado los recursos para generar el valor que yo estoy vendiendo. Entonces, contra el débito fiscal del 13%, yo puedo aplicar un crédito fiscal que es el 13% de las facturas, de la materia prima, de los insumos, de los gastos logísticos, de transporte, de marketing, etcétera, que yo he incurrido para darle valor a mi bien. Entonces yo agrego, digamos, el 13% de todas mis ventas y le resto el 13% de todas mis compras relacionadas con la actividad empresarial. No pueden ser compras personales como el RCIVA, sino siempre relacionadas con la actividad empresarial. Y la diferencia entre débito y crédito fiscal es lo que se reporta y se paga a través del formulario 200. Se paga de forma mensual y cuando ustedes obtienen su NIT, Impuestos les asesora sobre cuándo es el periodo, el día de plazo para pagar. El ITE, por otro lado, tiene otra justificación, no es como el IVA. El ITE lo que busca es grabar todo ingreso bruto, es decir, que todo ingreso que uno tiene que pagar el 3%. Por lo tanto, también tiene que acumular todos los ingresos brutos que ha tenido durante un periodo mensual y aplicar mediante el formulario 400 el 3% y pagarlo. Y por último está el IUE. El IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas, incluso si ustedes son empresas unipersonales tienen que pagar IUE, lo que busca es gravar solo la ganancia, la diferencia entre ingresos y gastos que se ha tenido en un periodo anual, de acuerdo al cierre de la gestión fiscal y de los estados financieros que una empresa tiene. El IUE, la alícuota es el 25% de esas utilidades y se paga antes de que ustedes se puedan redistribuir los dividendos restantes si ha habido un resultado positivo, si ha habido una ganancia. Entonces, la razón por la que el Estado busca aplicar este impuesto es que la actividad empresarial, la actividad corporativa, pues lo que genera es este lucro, esta utilidad, y el Estado toma un pequeño pedazo para otra vez financiar sus actividades. Entonces, la justificación del IVA es distinta que la del ITEI, distinta que la del IVA, pero estos tres impuestos son los fundamentales que tiene que tomar en cuenta una empresa. Ahora, obviamente, el IUE solo se aplica con el principio de fuente en estos momentos a las actividades de fuente boliviana. Es decir, si tienen inversiones en el exterior o tienen inversiones que no están afectadas a su empresa, sino son personales, todo eso queda por fuera y no lo tienen que declarar como ingreso imponible. Lo mismo también se aplican gastos deducibles, que son todos, que pueden haber sido los mismos gastos que han declarado en las compras del crédito fiscal, que les dan el crédito fiscal, porque son compras de activos, son compras de inventarios, son compras de material para mantener su fuente de negocio, pero también pueden haber gastos de responsabilidad social empresarial, si los han donado a instituciones sin fin de lucro, también puede ser considerado un gasto deducible, o también pueden tener ciertos gastos que no tienen necesariamente una factura, sino un recibo a su nombre, o no está, hay unos errores de nombre, por ejemplo, los gastos de electricidad, de servicios de luz, de alcantarillado, de saneamiento, etcétera, que a veces uno no tiene su nombre, pero que igual pueden servir como gasto deducible a pesar de no haber generado crédito fiscal IVA. Entonces, el IUE lo que busca es que ustedes tengan esa previsión de que no solo van a pagar impuestos mensualmente, el 16% de sus ventas, sino que también tienen que hacer una reserva de hasta el 25% de la diferencia entre sus ingresos menos gastos para pagarlo después del año. Tienen que provisionar eso a nivel contable para no verse sorprendidos al finalizar la gestión. Obviamente, si están ustedes en el régimen simplificado, hay buenas ventajas. Por ejemplo, el capital destinado a su actividad tiene que estar entre 12,000 bolivianos y 37,000 bolivianos.
los comerciantes minoristas, los artesanos y los vivanderos pueden acceder a este régimen siempre y cuando sus productos no sean más caros que 480, 640 o 148 bolivianos, y la suma de sus ventas anuales no puede ser más de 136.000 bolivianos. Sin embargo, cuando cumplen estos requisitos, se les habilita un formulario especial y una alícuota especial que hace que ustedes paguen esta alícuota dependiendo de su categoría y se olviden del resto de declaraciones, ya no el formulario 200, 400, 500, sino simplemente el régimen simplificado sin la necesidad de que ustedes estén llenando o emitiendo factura en favor de los usuarios cada vez que realizan una venta. Entonces hay algunos emprendimientos acá que quizás se beneficien, pero hay otros que si se vuelven sociedad o si se formalizan, no podrían acceder a este régimen. Por último, recordarles que la Ley 453 de Derechos del Consumidor, de la que les hablaba, también tiene varios principios sobre la forma en la que ustedes tienen que definir los precios. Existen varias regulaciones a nivel tanto local como estatal que lo que buscan es que se elimine la discriminación, que se elimine, por ejemplo, la publicidad que explota a las mujeres o que las hace ver como objetos para atraer consumidores. Existen regulaciones que prohíben el consumo o la venta de productos específicos como bebidas alcohólicas o tabaco de acuerdo a su posición geográfica del emprendimiento. Existen regulaciones de sanidad como del SENASAC para poder certificar los registros y la composición del producto que uno está vendiendo, que sea salubre para el público, etcétera. Entonces, la navegación de todos esos aspectos es muy importante para evitar multas y clausuras, pero también para darle una reputación, un valor agregado al negocio que ustedes les haga competitivos frente a las grandes empresas que en estos momentos dominan el mercado boliviano, porque ya han obtenido esas certificaciones y están poniendo una barrera de entrada para ustedes. Y para superarlo, en lugar de optar por la informalidad, una vez que han experimentado, una vez que el producto funciona, pues es necesario generar estas políticas de cumplimiento normativo para no quedar fuera de regla y darle más reputación a su producto. Entonces, luego de todas estas consideraciones, estoy abierto a que conversemos sobre qué les ha parecido, qué dudas específicas podrían tener y pues continuar la conversación para poder sacarle el provecho mayor al taller. Muchas gracias, Isma, por todo el tiempo. Ya tenemos un par de preguntas. Primero voy a leer una que dejaron en el chat. La primera, tomando en cuenta las diferencias de cargas tributarias entre tipos de sociedad, ¿es viable un contrato de simulación de sociedad con la finalidad de funcionar como empresa unipersonal? Y la segunda es, ¿en Bolivia existe legislación y regulación expresa sobre holdings empresariales o la legislación y regulación es supletoria? Ok, perfecto. Primero, la simulación es un contrato que tiene que tener un fin lícito y que para tener el fin lícito no tiene que estar diseñado para evadir una norma imperativa. En este caso existe una norma imperativa que indica por la realidad tributaria que las SRLs o las SAs, por ejemplo, son sujetas a mayores multas si es que tienen incumplimientos tributarios. O que las SRLs o las SAs, cuando uno está en contrato con otros socios, pues tienen que adquirir personalidad jurídica para poder darles los beneficios y reconocer la propiedad de esos socios de la empresa. Entonces, la simulación y hacer ver como si fuese una empresa unipersonal, algo que está oculto, que está simulado en la sociedad, haría nulo el contrato de sociedad. Y la nulidad de ese contrato, lamentablemente, haría que los socios que no son titulares de esa empresa caigan en indefensión, que no puedan luego recuperar sus aportes, recuperar sus inversiones, fiscalizar el desenvolvimiento del titular de la empresa, y por lo tanto, pues no lo recomiendo en ninguna de esos escenarios. Hay otros escenarios de simulación con contradocumentos, etcétera, que podrían servir, pero no en el caso de tratar de evitar cargas tributarias o evitar multas, etcétera.
Y dos, en Bolivia sí existen ciertas regulaciones, por ejemplo, para holdings que son sociedades controladoras de grupos financieros, pero creo que en esta temática de emprendimiento no nos referimos a eso. Existe una regulación tributaria muy importante del decreto 24051 del IUE, que dice que no se debe pagar impuestos, o sea, no se debe pagar IUE por las utilidades que recibe el holding de la empresa que ya pagó el IUE en su propia unidad económica. Entonces, el holding, cuando invierte, cuando administra sus inversiones en varias empresas, recibe ese dinero en la cuenta de inversiones permanentes y ya no tendría que pagar IUE, son ingresos no imponibles para efectos del IUE, para evitar la doble tributación, para que no se pague IUE en la empresa y luego en el holding, la casa matriz. Entonces, hay ciertas regulaciones específicas que aplican a los holdings, pero en todo caso no hay un problema o sea, en que uno estructure holdings y la ley tributaria por lo menos los reconoce así. Muchas gracias, Isma. Y a Michelle, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por tan buena explicación al doctor. Una consultita. Nosotros tenemos una empresa aquí en Sucre que está hace 2 años registrada como SRL. Ahora, hemos recibido un premio justamente hace dos meses y uno de los socios está queriendo ir a Santa Cruz. Quería saber si se puede hacer algún tipo de contrato o algo así donde se especifique que por cierto tiempo, digamos 5 años, si el socio se sale antes, va a recibir solo lo que ha aportado y o sí va a recibir el premio más, digamos, si se va a separar de la empresa o de la sociedad. Uy, ok, es una pregunta muy interesante, Yamisel, y quizá necesitaría más input para poder darte la respuesta, digamos, más definida. Pues, o sea, siéntete libre de contactarme y los chicos te van a dar mi contacto para ya entender el caso específico, pero en términos generales, si uno tiene una SRL, el administrador, el socio que administra la SRL, tiene un deber fiduciario con los demás socios. Es decir, tiene una obligación de rendir cuentas transparentes con los demás. Esa es una gran ventaja de haber hecho una sociedad en lugar de ser empresa unipersonal. Entonces, si van a recibir un premio, ese premio se tiene que ejecutar para la idea de negocio, para la inversión en las actividades del negocio. Y si el socio quiere retirarse y los demás socios están de acuerdo, se tiene que recomprar su participación no simplemente al valor nominal de las cuotas del capital, sino al valor que tiene la empresa. Si la empresa no tiene recursos, pues incluso va a poder retirarse cobrando a pérdida el valor de su participación, o sea, no la participación completa. O si recupera la participación completa, es decir, el valor nominal, también es una circunstancia que se negocia entre todos los socios con el socio que quiere retirarse. Ahora, si es que el socio va, se cobra el premio, se ejecuta el premio, y lo que se quiere es atar a que los socios no salgan de la sociedad, lo que sí se puede hacer es un documento, un contradocumento entre socios, un acuerdo de valoración privada, en donde los demás socios van a tener la opción de comprarle a ese socio a valor 0, a valor 1, a valor 10, a valor 100, pero no al valor, digamos, más oneroso, más caro, su participación en el caso de que él salga en un determinado periodo de tiempo. Entonces, ese tipo de acuerdos sí se pueden realizar. Obviamente, todo lo que estoy dando es información general que no aplica al caso específico que me has contado, pero es información de referencia para todos los que nos escuchan y tal vez tienen algún problema similar. Para el caso específico, obviamente los abogados pedimos más información sobre la estructura societaria, sobre el valor de las participaciones, sobre la naturaleza del premio, sobre si el socio es administrador o no es administrador, pero con gusto podemos posteriormente pues asesorar a través de Muna y obviamente para que no tengan problemas y lleguen a un buen acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a estar entonces en contacto. Isma, quizás hay una pregunta en el Zoom, si es que tuvieras unos 5 minutitos más. Bueno, Laura dice que no puede prender el micrófono,
pero pregunta si existe algún beneficio legal o tributario si son un emprendimiento de impacto. Ah, muy buena pregunta, Laura. Esa es una pregunta de política pública. Muchas personas dentro de muchas sociedades están buscando que en los países latinoamericanos existan beneficios para emprendimientos de impacto. En estos momentos el Estado no está reconociendo ningún beneficio. Existen otros países que ya son punta de lanza y que tienen leyes de empresas B, de emprendimientos sociales, y que lo que buscan es que luego accedan a, por ejemplo, compras preferentes con el Estado o que puedan ser visibilizados con una certificación específica que dan ciertas autoridades regulatorias. Entonces, hay ya países que han avanzado en dar beneficios, pero Bolivia todavía no. Entonces, yo les invito a hacer activismo. Los que tienen emprendimientos de impacto pueden buscar, por ejemplo, la página de Stardust Bolivia, que nosotros también administramos y apoyamos, en donde hacemos activismo de políticas públicas para que se reconozcan los emprendimientos de impacto. El mejor beneficio, sin duda alguna, de que ustedes midan sus métricas de impacto, más allá de lo legal o tributario, es que pueden acceder a financiamiento de impacto, que son grandes fondos que ya están presentes en Latinoamérica, Ashoka, New Ventures, bancos holandeses de inversión, hay varios elementos que están dispuestos a dar capital a quienes demuestran impacto más que lucro. Entonces es recomendable que de todas maneras pues continúen su camino, documenten el impacto que están realizando, porque es muy posible que obtengan ese reconocimiento a través de mejores fondos, mejores condiciones de acceso a financiamiento que las empresas tradicionales. Super, Isma, si puedo aprovechar, hay una persona que se ha tenido que ir, pero me ha escrito al WhatsApp directamente, al WhatsApp de Munay, y pregunta que ella me parece que es freelancer, y pregunta, bueno, yo le voy a transmitir lo que digas, pero tal vez le pueda servir a alguien que está ahorita conectado. Si alguien es freelancer, ¿cómo se aconsejaría que se constituya como unipersonal y no les quedan claros el tipo de impuestos que deben pagar? Tal cual, esa ha sido la... Perfecto. Los freelancers generalmente son profesionales independientes, son personas que hacen consultorías, que hacen ciertos trabajos pues desde desarrollo informático hasta traducciones o ciertos servicios, ¿verdad? Que tienen que ver con una expertise intelectual y que se lo dan de forma independiente a las empresas o los clientes. En todo caso, existe un régimen particular que no lo puse acá porque evidentemente hay una diferencia entre emprendedor y freelancer, pero es el régimen para profesionales liberales u oficios, que tiene ciertos beneficios en el cálculo del IUE, pero igual tienen que facturar, igual tienen que pagar IVA y T, y lo único que se hace es un cálculo un poquito más beneficioso de la alícuota del IUE al cierre, donde uno puede imputar varios gastos para poder bajar su carga tributaria de IUE. Entonces, los profesionales independientes que realizan actividades de venta de servicios en Bolivia tendrían que cumplir con todo ese régimen tributario. Y sobre la pregunta si deben ser sociedad o empresa unipersonal, el freelancer típicamente es un profesional independiente, no es una firma de consultoría, no es un equipo de, como los arquitectos o los médicos o los abogados que hacemos sociedades para poder vender nuestros servicios. Si el freelancer es solo uno, pues la empresa unipersonal es adecuada, porque el freelancer generalmente tampoco tiene muchos riesgos, no es como que está vendiendo un producto masivo que va a intoxicar a la gente o está destrozando el medio ambiente y le van a caer multas, etc. No obstante de ello, también lo último que hay que aclarar es que muchos freelancers hacen exportación de servicios. Es decir, en realidad están trabajando para empresas de afuera, dando sus servicios intelectuales, etcétera, para empresas que están fuera del país. Si es que ese es el caso, la exportación de servicios no está grabada con impuestos, porque el principio del IVA es la territorialidad que se realiza en las operaciones en el territorio boliviano. Entonces, es muy posible que si el freelancer está haciendo sus servicios hacia afuera, hacia otras jurisdicciones, simplemente pues se acoja a las retenciones, a los impuestos aplicables en cada país, tal vez las empresas le retengan o le hagan firmar algunos formularios, dependiendo de qué país es, pero cuando lleguen esos fondos a Bolivia son netos de impuestos porque el freelancer va a tener documentos para demostrar que en realidad hizo una exportación de servicios, trabajó para empresas extranjeras fuera del territorio.
Perfecto, gracias Isma. Estaba intentando anotar para responder, pero si esto va a estar grabado, la persona lo va a ver directamente. Así que muchísimas gracias por la respuesta. No es que queremos tomar muchísimo más de tu tiempo, pero tal vez tengamos espacio para alguna preguntita adicional, si es que alguien tuviera y si Isma tuviera el tiempo también. Ya no hay más preguntitas, qué bueno. Así. Pero en todo caso, esta información es general, es básica. Les repito que yo a disposición de la comunidad, a través de ustedes, chicos, se pueden hacer llegar cualquier consulta para que pues se fortalezca el aspecto legal para los emprendimientos y pues en todo caso esta alianza sea fructífera para que todos podamos avanzar y los emprendimientos puedan posicionarse y ser más competitivos, como decía en un principio. Muchas gracias por todo, Isma. Realmente nosotros podemos decir por experiencia propia el apoyo y lo importante que ha sido tu trabajo y tu asesoría en la parte legal y toda esta parte que ha venido detrás de lo que es Mooney en este momento. Así que dejamos abierta la pregunta, como dijo Isma, si en algún momento necesitan alguna aclaración, algo así, a través de la comunidad nosotros vamos a contactarlos con Isma para que puedan resolver estas dudas. Y como él dice, seguir fortaleciendo el ecosistema y este mundo para el emprendimiento de ustedes, mujeres, aquí en Bolivia. Gracias por todo. Que Sí, estén muy muchísimas bien, un gracias abrazo. Isma por tu tiempo, la presentación. Muchísimas gracias a las que se han presentado. Así que nos vemos en otra oportunidad seguramente. Mil gracias. Chao, chavales, chao Bruno y chao a todo el equipo. Que estén bien. Gracias, Chao, Isma. Isma. Muy bien. Chao Gracias a a todos todos. por Gracias. conectarse. Gracias.